El filo cortó la tela con un sonido seco y desagradable. Ashley Thompson quedó inmóvil en medio de su salón de clases, sintiendo cómo el aire fresco le rozaba la espalda mientras su vestido se abría desde el dobladillo hasta la cintura, detrás de ella. Brandon Williams giraba un cúter entre sus dedos, su chamarra de equipo deportivo ajustada sobre los hombros anchos mientras reía. «Ups», dijo, con una voz empapada de falsa inocencia. «Supongo que debiste fijarte por dónde estabas. Señorita Thompson». Los demás estudiantes soltaron exclamaciones ahogadas. Alguien dejó caer un libro pesado. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando sombras duras sobre 23 rostros atónitos. Las manos de Ashley temblaban, no de miedo, sino de algo mucho más frío y calculado. Giró despacio, encontrando con la mirada los ojos azules de Brandon. En la comisura de sus labios apareció una leve sonrisa. Mala elección. Chamaco dijo con voz baja, firme. Un murmullo recorrió el aula. Brandon levantó las cejas, como si no creyera lo que oía. «Perdón», respondió, inclinándose hacia ella. Ashley dejó el bolso sobre el escritorio, y con un movimiento tan rápido que la mayoría apenas pudo seguir, le arrebató el cúter de la mano y lo arrojó a un rincón. Luego, usando su propio impulso, lo empujó contra el escritorio de la primera fila. El golpe hizo que un par de lápices rodaran al suelo. Brandon parpadeó, aturdido por la velocidad y la fuerza. «Si vuelves a tocarme o a tocar a cualquiera aquí», dijo Ashley, su voz resonando clara, «no habrá segunda advertencia». Brandon soltó una risita nerviosa, intentando recomponerse. «¿Eso es una amenaza?», no contestó ella, girándose hacia la clase. «Es una promesa». Después de la clase, el pasillo estaba lleno de murmullos. Algunos estudiantes le daban a Ashley miradas rápidas, como si la estuvieran viendo por primera vez. Otros evitaban el contacto visual, temerosos de que ese mismo temple pudiera volverse contra ellos. Sarah, la nueva consejera escolar, la alcanzó antes de que llegara a la sala de maestros. «Tenemos que hablar», dijo, tomándola del brazo y llevándola a un lado. «Si es sobre lo que pasó». «No me arrepiento», respondió Ashley, cruzándose de brazos. «No se trata solo de eso». Sarah bajó la voz. «Brandon no es cualquier estudiante. Su padre es el presidente de la junta escolar». «¿Y eso qué?», preguntó Ashley, desafiante. «Eso significa que lo que acabas de hacer va a tener consecuencias, y no todas serán justas». Ashley la miró unos segundos, evaluando. «Entonces será mejor que empecemos a prepararnos». Esa noche, Ashley revisó las cámaras de seguridad del salón. Desde que empezó a trabajar ahí, había instalado discretamente un par de dispositivos que transmitían a su computadora personal. Descargó el video del incidente, guardándolo en varias copias un disco externo, una nube cifrada y una memoria USB escondida en su departamento. También redactó un informe detallado, incluyendo las fechas y horas de otras ocasiones en que Brandon había acosado a compañeros. Cada línea era precisa, sin exageraciones, respaldada con pruebas. El día siguiente comenzó con una citación a la oficina del director. El señor Hale, un hombre de traje gris y bigote recortado, la recibió con una sonrisa tensa. «Señorita Thompson, hemos recibido una queja muy seria de parte de la familia Williams. Supongo que se refiere a cuando Brandon me cortó el vestido con un cúter frente a toda la clase», respondió ella, sentándose sin que se lo ofrecieran. El director carraspeó. «Ellos dicen que usted lo agredió físicamente». Ashley sacó su teléfono, conectándolo a la pantalla del despacho. El video comenzó a reproducirse, Brandon sonriendo, el filo desgarrando la tela, su empujón hacia el escritorio. El director observó en silencio, cada vez más incómodo. «Tengo varias copias guardadas fuera de aquí», añadió Ashley, «por si este archivo se pierde». Hale respiró hondo. «Entiendo.
Tendremos que revisar esto con el comité disciplinario. Haga lo que tenga que hacer. Pero mientras tanto, Brandon no debería estar cerca de mí ni de mis estudiantes. A la hora del almuerzo, Sara la esperaba con una carpeta en la mano. Esto es peor de lo que pensaba, dijo. Hojeando documentos. Hay registros de quejas contra Brandon que nunca llegaron al archivo oficial. Ocultaron pruebas. Exacto. Y si lo han hecho con él, puede que haya más casos. Ashley apoyó las manos sobre la mesa. Entonces no se trata solo de mí. No. Esto podría destapar algo mucho más grande. Sara bajó la voz. Pero si seguimos adelante, nos van a atacar por todos los frentes. Ya estoy en su lista negra, respondió Ashley. No hay vuelta atrás. Esa tarde, mientras la escuela se vaciaba, Ashley pasó por el pasillo de ciencias y vio a Brandon hablando con dos compañeros. Al verla, hizo un gesto burlón, como si nada hubiera pasado. Ella no se detuvo, pero mentalmente tomó nota de sus movimientos. Cada mirada, cada palabra, podía convertirse en una pieza más del rompecabezas en su departamento. Revisó las grabaciones del día y las añadió a su archivo. El caso contra Brandon no sería solo sobre un vestido roto, sino sobre un patrón de abuso que la escuela había permitido demasiado tiempo. Y esta vez, pensó, alguien iba a responder por ello. El lunes siguiente, el ambiente en la escuela estaba cargado, como si todos esperaran que algo estallara en cualquier momento. Harper llegó temprano, con su mochila colgada y el celular firmemente guardado en el bolsillo interior de su chamarra. Había repasado mentalmente cada paso del plan que había armado con Sara durante el fin de semana, recopilar más evidencia, exponer la red de encubrimiento y asegurarse de que, esta vez, no pudieran silenciarla. En la primera clase, sintió las miradas. Algunos compañeros le sonreían con complicidad. Otros se volteaban para murmurar apenas ella pasaba. Sabía que parte del video del incidente con Brandon ya circulaba entre los estudiantes. No estaba segura de quién lo filtró, quizá uno de los que grabó con el celular desde atrás. Pero no le molestaba. Entre más gente lo viera, mejor. Durante el recreo, Sara la encontró cerca de las canchas. Tenemos una reunión con el abogado esta tarde, le dijo. ¿Quiere revisar todo lo que tengas y preparar la solicitud para una orden de restricción formal? Perfecto, respondió Harper. También quiero incluir los nombres de los otros que estaban con él ese día. Sara asintió y miró alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara. Harper, ten cuidado. Ayer vi a Mason hablando con dos maestros en la sala de profesores. No sé qué les dijo, pero se veían incómodos. Que hablen todo lo que quieran, contestó Harper. Lo único que me importa es tener todo documentado. Después de clases, se reunieron en una pequeña oficina en el centro comunitario. El abogado, un hombre de mediana edad con lentes y voz tranquila, escuchó atentamente mientras Harper relataba todo. Desde el primer día que Mason la hostigó hasta el incidente con el cúter. Esto no es solo acoso escolar, dijo él finalmente. Aquí hay un patrón de intimidación y complicidad por parte de la administración. Si logramos probarlo, la junta escolar estará obligada a actuar. ¿Y si intentan enterrarlo?, preguntó Harper. Entonces iremos a la prensa. Tengo un contacto que estaría encantado de cubrir esta historia, pero necesito pruebas sólidas. Y no solo de ese día. Harper abrió su mochila y sacó una carpeta gruesa. Dentro había capturas de pantalla de mensajes, transcripciones de insultos que había grabado en audio, y copias de los videos de las cámaras ocultas. Aquí tienes todo, dijo. Y cada archivo está respaldado en la nube. El abogado hojeó el material con cuidado. Con esto podemos solicitar la orden de restricción para mañana. Y después, pediremos que la suspensión de Mason sea inmediata. Sara, intervino Harper. ¿Estás segura de seguir con esto? No hay vuelta atrás una vez que lo hagamos público.
No vine aquí a ser una víctima, respondió ella. Vine a terminar con este juego de una vez. Esa noche. Harper llegó a su departamento y encendió la computadora. Había una carpeta especial en su escritorio digital llamada Plan B. Dentro, guardaba una serie de videos cortos donde explicaba, frente a la cámara, cada incidente de acoso y cómo la escuela no había hecho nada. Tenía pensado publicarlos de golpe en redes sociales si las autoridades intentaban callarla. También redactó una lista de nombres estudiantes y maestros que habían sido testigos o que, incluso, también habían sufrido acoso por parte de Mason y sus amigos. Algunos de esos nombres los tenía gracias a mensajes anónimos que había recibido después de que el primer video comenzó a circular. Antes de dormir, revisó el celular. Había un mensaje sin remitente. No sabes en lo que te estás metiendo. Última advertencia. Harper sonrió con ironía y lo archivó. Ya no le provocaban miedo esas palabras. Al día siguiente, el abogado presentó la solicitud de orden de restricción. En la audiencia, Mason y su padre estaban presentes. El juez escuchó los argumentos de ambas partes. Pero cuando el abogado de Harper reprodujo el video del cúter, la sala quedó en silencio. El rostro del juez se endureció. Orden de restricción concedida, dijo con voz firme. El señor Mason Fitzgerald deberá mantenerse a una distancia mínima de 20 metros de la señorita Thompson en todo momento. El padre de Mason frunció el ceño, pero no dijo nada. Mason, en cambio, la miró con un odio frío mientras salían de la sala. Sarah, que estaba sentada junto a Harper, le susurró. Ese fue un golpe fuerte. Pero cuidado, ahora va a estar más desesperado. Que lo esté, respondió Harper. Cada paso que dé. Lo voy a tener grabado. Esa tarde, al volver a la escuela, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mason permanecía en el otro extremo del pasillo, pero su mirada no se apartaba de ella. Los demás estudiantes susurraban, atentos a cualquier movimiento. En la última clase, mientras el maestro escribía en la pizarra, Harper notó un pequeño papel doblado que cayó sobre su pupitre. Lo abrió hoy, después de clases. Pasillo de ciencias. Sola. Guardó el papel sin reaccionar y envió un mensaje rápido a Sarah a cambio de planes. Asegúrate de estar cerca del pasillo de ciencias después de la campana. Sabía que era una trampa. Y también sabía que, si jugaba bien sus cartas, esa sería la pieza final para derrumbarlo. Cuando sonó la campana final, Harper salió del salón con paso tranquilo, pero su mente estaba calculando cada segundo. Caminó por el pasillo principal, saludando de forma casual a un par de compañeros, como si no tuviera prisa. En la esquina, giró hacia el pasillo de ciencias. La luz era más tenue ahí, y el eco de sus pasos rebotaba contra las paredes. Al llegar a la mitad del pasillo, lo vio. Mason estaba recargado contra los casilleros, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dos de sus amigos estaban unos metros detrás, como perros esperando la orden de su dueño. Llegaste sola, dijo Mason, con voz baja. Me gusta que aprendas rápido. Si querías hablar. Aquí estoy, respondió Harper, manteniendo la mirada firme. Mason dio un paso hacia adelante. No se trata solo de hablar. Has estado metiendo las narices donde no te llaman, y eso tiene un precio. El único que va a pagar eres tú, contestó ella. Uno de los amigos de Mason soltó una carcajada, pero se detuvo cuando Harper sacó de su mochila un pequeño dispositivo negro. Lo levantó para que todos lo vieran, una cámara portátil, grabando en tiempo real y transmitiendo directamente a la nube. Sigue hablando, Mason dijo. Todo esto está yendo a un lugar seguro. Por un instante, vio cómo la seguridad de Mason se quebraba, aunque intentó disimularlo. ¿Crees que eso te va a salvar?, dijo, acercándose más. No puedes vivir con la cámara encendida todo el tiempo.
No necesito todo el tiempo, contestó Harper. Solo necesito el momento en que cruces la línea otra vez. Uno de los chicos dio un paso hacia ella, pero Harper levantó una mano y apuntó con la cámara directamente. Pruébalo. Te prometo que este video tendrá más vistas que el primero. En ese instante, Sarah apareció al fondo del pasillo, acompañada de un guardia de seguridad de la escuela. ¿Algún problema aquí?, preguntó el guardia, con la voz firme. Mason dio un paso atrás, fingiendo indiferencia. Solo hablábamos, dijo, y comenzó a alejarse, seguido de sus amigos. Harper guardó la cámara, pero no bajó la guardia esa noche, en su departamento. Revisó la grabación. No había habido contacto físico, pero la intimidación estaba clara. Lo archivó en la carpeta de evidencia, etiquetándolo con fecha y hora, mientras lo hacía. Recibió un mensaje de un número desconocido. No sabes cuándo parar. Eso te va a destruir. Harper sonrió para sí misma. A la mañana siguiente, el director la llamó a su oficina. Cuando entró, encontró a Mason y a su padre sentados frente al escritorio. El señor Hale, el director, parecía incómodo. Señorita Thompson, empezó. El señor Fitzgerald asegura que usted lo está acosando con grabaciones y difamaciones. Harper lo miró directamente. Tengo derecho a documentar cualquier interacción que considere amenazante, y tengo pruebas de que él ha violado repetidamente las normas de conducta. El padre de Mason golpeó la mesa con la mano abierta. Esto es una cacería. Mi hijo no va a ser el chivo expiatorio de tus fantasías paranoicas. Harper mantuvo la calma. No son fantasías, son hechos. Y si quiere, podemos mostrarlos ahora mismo. Miró al director, quien tragó saliva y asintió lentamente. Será mejor que todos veamos esa evidencia, dijo Hale. Harper conectó su dispositivo y proyectó varios videos, el del cúter, los mensajes de texto amenazantes y la grabación del pasillo de ciencias. Cada imagen era más difícil de refutar que la anterior. El silencio se hizo en la oficina. Finalmente, el director habló. A la luz de esto, Mason, voy a recomendar tu suspensión inmediata mientras el comité revisa el caso. Esto es una broma, gritó Mason, poniéndose de pie. No, replicó Harper, levantándose también. Esto es el principio del final. Mason la miró con furia, pero Harper no apartó la vista. Sabía que, aunque la batalla no había terminado, había ganado terreno importante, de camino a la salida. Sarah la alcanzó. Fue arriesgado, dijo. Pero ahora lo tenemos acorralado. Y no pienso soltarlo, respondió Harper. No hasta que no pueda volver a hacerle esto a nadie más. 2 días después, la noticia de la suspensión temporal de Mason ya había corrido por toda la escuela. Algunos estudiantes lo comentaban en voz baja en los pasillos. Otros directamente sonreían al cruzarse con Harper, como si reconocieran que alguien, por fin, había hecho frente al intocable. Sin embargo, Harper sabía que esto no significaba que él estuviera derrotado. La experiencia le había enseñado que personas como Mason no aceptaban perder. Solo se retiraban para planear el siguiente movimiento. Esa tarde, mientras revisaba sus apuntes en la biblioteca, recibió un mensaje de Sarah: reunión de emergencia. Salón de audiovisuales en 10 minutos. Trae todo lo que tengas, sin perder tiempo. Harper guardó su carpeta y se dirigió hacia allá. Cuando llegó, encontró a Sarah, al abogado y a un hombre que no conocía, de unos 40 y tantos años, con traje gris y mirada seria. Harper. Este es el señor Ortega, dijo Sarah, periodista de investigación. Está interesado en tu caso. Ortega le tendió la mano, que Harper estrechó con cautela. He seguido tu situación desde que se filtró el primer video, explicó él. Si me das permiso, puedo publicar una historia completa que no solo exponga a Mason, sino también a quienes lo han protegido. Eso incluye al director y a algunos profesores, intervino el abogado. Si vamos por ese camino,
Prepárate para una guerra pública. Harper respiró hondo. No me importa que sea público, siempre y cuando la verdad salga a la luz. Entonces necesito todo, dijo Ortega. Mensajes, grabaciones, testimonios y, sobre todo, tu historia. Pasaron las siguientes 2 horas revisando el material. Harper relató cada incidente, incluyendo nombres, fechas y lugares. Ortega tomaba notas rápidas, interrumpiendo solo para aclarar detalles. Al final, cerró su libreta. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo. Voy a necesitar contrastar la información y buscar a más testigos. Si todo se confirma, esto podría ser portada, pero si se publica antes de que la junta escolar actúe, podrían acusarte de difamación, advirtió el abogado. Lo sé, respondió Harper. Por eso, antes de que salga cualquier artículo, quiero que la junta reciba un paquete con toda la evidencia. Así no podrán decir que no sabían. Al día siguiente, Harper entregó un sobre sellado en la oficina administrativa de la junta escolar. En su interior había copias impresas de los mensajes, transcripciones y enlaces a las grabaciones en línea. Se aseguró de obtener un acuse de recibo firmado. Al salir del edificio, notó un automóvil negro estacionado al otro lado de la calle. El conductor la observaba fijamente. Harper lo miró de frente, sin mostrar temor, y siguió caminando. Esa noche, mientras cenaba con Sara en un pequeño café, recibió un mensaje de Ortega. Tengo testimonio de una exalumna. Dice que Mason la acosó hace 2 años y que el director la convenció de no presentar denuncia. Quiere hablar contigo. Si logramos que ella cuente su historia públicamente. El caso de Mason se hunde, dijo Harper. Y el del director también, añadió Sara. El encuentro con la exalumna, llamada Valeria. Fue al día siguiente en un parque cercano. Valeria parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor. Sé que lo que voy a decir puede traerme problemas, comenzó. Pero ya no puedo quedarme callada. Mason me acosó durante meses. Me siguió yo a casa. Me dejaba notas. Incluso intentó tocarme una vez, cuando fui a la oficina del director. Me dijo que no arruinara mi futuro con un escándalo, y que los chicos a veces se portan así. Harper sintió un nudo en el estómago. ¿Tienes algo que pueda respaldar tu testimonio?, preguntó. Valeria asintió y sacó una carpeta con copias de mensajes y fotos que Mason le había enviado. Guardé todo, por si algún día me armaba de valor. Ese día es hoy, respondió Harper. Y no estás sola, Ortega, que también estaba presente. Aseguró que protegería la identidad de Valeria si así lo deseaba, pero que su testimonio era clave. Esa noche, Harper subió a su computadora todo el material nuevo. Creó un archivo maestro con cada pieza de evidencia, ordenado cronológicamente. Lo etiquetó como versión final y lo compartió con el abogado, Sara y Ortega. Mientras tanto, en redes sociales, comenzaron a aparecer publicaciones anónimas acusando a Harper de inventar historias y de arruinar la vida de un chico inocente por venganza. Ella sabía que era una estrategia para desacreditarla, probablemente orquestada por Mason o su familia, en lugar de responder directamente. Harper publicó un breve mensaje. La verdad no necesita gritar, solo necesita pruebas. Y yo las tengo. 2 días después, la junta escolar la citó a una audiencia especial. Harper llegó acompañada de Sara, el abogado y Ortega, quien se presentó como observador. En la sala estaban el director Hale, 3 miembros de la junta y, para sorpresa de Harper, el padre de Mason. Uno de los miembros de la junta tomó la palabra. Señorita Thompson. Hemos revisado parte de la evidencia que presentó, pero necesitamos escuchar su versión completa antes de tomar una decisión. Durante casi 1 hora, Harper relató todo, mostrando las pruebas clave en una pantalla cada vez que mencionaba un incidente. Respaldaba sus palabras con videos, mensajes o testimonios,
El director Hale intentó interrumpir en varias ocasiones, pero fue callado por la presidenta de la junta. Finalmente, uno de los miembros habló con tono serio. Las pruebas son contundentes. Propondremos una expulsión definitiva para Mason Fitzgerald y abriremos una investigación interna sobre la administración escolar. El padre de Mason se levantó furioso, pero Harper no lo miró. Su atención estaba en los rostros de los miembros de la junta. Sabía que, por primera vez, las cartas estaban a su favor. La decisión de la junta escolar no tardó en hacerse pública. En menos de 24 horas, un comunicado oficial confirmó que Mason Fitzgerald quedaba expulsado de manera definitiva y que se iniciaba una auditoría interna sobre la gestión del director Hale y otros miembros del personal. La noticia se propagó como pólvora por redes sociales, grupos de padres y hasta en la prensa local. En la cafetería de la escuela, los estudiantes hablaban en voz baja pero con evidente entusiasmo. Algunos se acercaban a Harper para felicitarla o, al menos, para mostrarle una sonrisa de complicidad. Otros, sobre todo los amigos cercanos de Sassy, la miraban con rencor. Ella mantenía la calma, consciente de que cualquier gesto impulsivo podía ser usado en su contra. Esa misma tarde, Ortega publicó el primer artículo de su investigación. El reportaje no solo incluía la historia de Harper y Valeria, sino también declaraciones de otros 2 exalumnos que habían sufrido acoso o intimidación por parte de Mason. Las piezas de evidencia, fotos, capturas de pantalla, videos aparecían pixeladas para proteger la identidad de las víctimas. Pero el contenido era innegable. El impacto fue inmediato. La nota acumuló cientos de comentarios en pocas horas, la mayoría apoyando a Harper y pidiendo sanciones ejemplares para todos los implicados. Sin embargo, también surgieron mensajes anónimos que intentaban desacreditarla, acusándola de buscar fama o de querer dinero. Sarah, al leer algunos de esos comentarios, frunció el ceño. No deberías leer esto. Solo te va a enojar. No me enojo, respondió Harper. Me da fuerza. Significa que estamos tocando fibras sensibles. Al día siguiente, el abogado de Harper recibió una carta del representante legal de la familia Fitzgerald. En ella se insinuaba una posible demanda por difamación si Harper y Ortega no retiraban la información publicada. El abogado la leyó en voz alta y luego la dejó sobre la mesa. Es una amenaza vacía. Saben que no tienen cómo ganar en un tribunal con toda la evidencia que tenemos. Harper asintió, pero sabía que la presión no iba a detenerse. Unos días después, recibió un mensaje inesperado en su buzón de voz. Era la voz del director Hale, con un tono mucho menos firme que de costumbre. Harper, necesito hablar contigo. Es importante. Intrigada, aceptó reunirse con él en una cafetería discreta fuera de la ciudad. Cuando llegó, encontró a Hale sentado en una mesa del rincón, sin su corbata habitual y con un café frío frente a él. Gracias por venir, dijo, evitando mirarla directamente. Diga lo que tenga que decir, respondió ella. Hale suspiró, como si llevara días sin dormir. Me van a despedir. La investigación de la Junta ya encontró irregularidades, y no todas están relacionadas contigo. Mason no era el único protegido por el sistema. Harper lo observó en silencio, esperando que continuara. Hay más casos, más chicos que recibieron un trato especial por ser hijos de personas influyentes. Y yo lo permití. ¿Está buscando mi compasión?, preguntó ella, sin rastro de suavidad en la voz. No, estoy buscando una salida digna antes de que todo se derrumbe. Hale deslizó un sobre manila por la mesa. Aquí hay copias de expedientes y correos internos. Si lo haces público, la Junta no podrá enterrarlo. Harper lo tomó, pero no lo abrió ahí mismo. ¿Por qué dármelo a mí? Porque eres la única que no tiene miedo de decir la verdad. Ella se levantó, guardando el sobre en su mochila. No lo hago por usted. Hale,
Lo hago por quienes no pudieron defenderse. Esa noche, revisó el contenido del sobre. Eran documentos que confirmaban una red de favoritismos y encubrimientos que se remontaban a más de 5 años. Nombres de estudiantes, incidentes ignorados, correos entre directivos discutiendo cómo manejar quejas para evitar escándalos. Harper llamó de inmediato a Ortega. «Tengo algo que va a hacer que tu artículo anterior parezca una introducción». Se reunieron en el estudio de Ortega al día siguiente y digitalizaron todo el material. El periodista sonreía con incredulidad a medida que leía. «Con esto, no solo caerán Hale y su gente, esto va a llegar a autoridades estatales». «Exactamente lo que quiero», dijo Harper. La publicación de la segunda parte de la investigación fue un terremoto. El titular decía Red de corrupción y encubrimiento en la escuela Eastbrook, 5 años de silencio cómplice. La historia detallaba cómo decenas de quejas habían sido ignoradas o manipuladas para proteger a estudiantes de familias poderosas. El fiscal del estado anunció la apertura de una investigación penal. Varios miembros del personal administrativo fueron suspendidos de inmediato. En la escuela, el ambiente era completamente distinto. El miedo que antes dominaba los pasillos se había transformado en una mezcla de alivio y euforia contenida. Algunos estudiantes se animaban a contar sus propias experiencias, otros simplemente agradecían en voz baja. Sara abrazó a Harper en el estacionamiento. «Lo lograste. No solo lo sacaste a él, sacaste todo el sistema podrido». Harper sonrió, pero su mirada seguía seria. «Esto no ha terminado. Cuando un sistema se cae, siempre hay quienes intentan reconstruirlo para su beneficio. Tenemos que asegurarnos de que eso no pase aquí, por primera vez en mucho tiempo». Harper sintió que no estaba sola en esa lucha, y sabía que, aunque el camino no sería fácil, cada paso valía la pena. Las semanas siguientes fueron una mezcla de caos y esperanza. La fiscalía comenzó a citar a testigos, entre ellos a Harper, Valeria y los otros exalumnos que habían dado su testimonio. Las audiencias preliminares se llevaban a cabo a puerta cerrada, pero la prensa acampaba afuera del edificio judicial, intentando obtener cualquier detalle. Harper llegó el día de su declaración vestida con un traje sencillo color azul marino y el cabello recogido. No estaba ahí para impresionar, sino para dejar claro que venía preparada. Su abogado caminaba a su lado, mientras Ortega y Sara observaban desde una banca del pasillo. Dentro de la sala, el fiscal le pidió que relatara los hechos desde el principio. Harper lo hizo con precisión quirúrgica, describiendo cada incidente y respaldando sus palabras con las pruebas que ya habían sido entregadas. No omitió nombres ni detalles. Y cuando mencionó al director Hale, su voz no titubeó. El abogado defensor de la familia Fitzgerald intentó interrumpir con preguntas diseñadas para hacerla parecer exagerada o vengativa. «¿No es cierto que usted tenía un resentimiento personal contra mi cliente desde antes de estos incidentes?», preguntó él, con un tono sarcástico. «Lo único que tenía era la esperanza de que me dejaran estudiar en paz», respondió Harper. Fue él quien decidió convertirlo en algo personal. Al salir de la audiencia, varios reporteros se acercaron con micrófonos y cámaras. Harper no se detuvo, pero Ortega habló en su lugar. «Mi trabajo es contar la verdad. Y la verdad es que Harper no está sola. Hay más víctimas. Y pronto las conocerán». Días después, Harper recibió un correo electrónico cifrado. El remitente era desconocido, pero el mensaje incluía un archivo comprimido protegido con contraseña y una nota breve. «Si quieres limpiar la escuela de raíz, abre esto. La clave es el apellido de quien inició todo». Harper pensó inmediatamente en Fitzgerald. Ingresó la palabra como contraseña y el archivo se abrió. Dentro había más de 100 documentos, incluyendo actas internas, listas de pagos irregulares y hasta grabaciones de audio de reuniones privadas entre miembros de la junta escolar. Alarmada por la magnitud de la información, llamó a Ortega y al abogado para reunirse esa misma noche. «Esto es dinamita pura», dijo Ortega.
hojeando las páginas impresas. Aquí hay pruebas de sobornos, manipulación de calificaciones y hasta desvío de fondos destinados a becas. Pero no sabemos quién te lo envió, advirtió el abogado. Si esto viene de alguien con intereses personales, podrían acusarte de recibir información obtenida ilegalmente. No importa quién lo envió, respondió Harper. Lo importante es verificarlo todo antes de publicarlo. Durante las siguientes 2 semanas, trabajaron casi sin descanso. Cruzaban fechas, buscaban testigos, confirmaban transacciones. Harper apenas dormía, pero no se quejaba. Sabía que esta era la oportunidad para cerrar el círculo. La tercera publicación de Ortega fue la más explosiva de todas. Bajo el título Corrupción académica, el precio de la impunidad en Eastbrook. El reportaje detallaba cómo ciertos estudiantes obtenían calificaciones infladas y becas fraudulentas a cambio de donaciones al fondo escolar. Incluso se mencionaba a empresarios locales y políticos que habían usado su influencia para proteger a sus hijos. La reacción fue inmediata: protestas frente a la escuela, exigencias de renuncia masiva de la junta escolar y una investigación paralela por parte de la Contraloría del Estado. Sarah y Harper asistieron a una de las manifestaciones. Ver a padres y estudiantes sosteniendo carteles con frases como «La escuela es de todos». No de unos pocos le provocó a Harper un nudo en la garganta. Por primera vez, sentía que la comunidad se había unido en serio. «Míralos», dijo Sarah. «Esto antes era impensable». «Es solo el principio», respondió Harper. La presión mediática y social fue tanta que, en cuestión de días, la Junta Escolar anunció su disolución y la intervención directa del Departamento de Educación del Estado. Un comité temporal asumiría el control mientras se realizaban las reformas necesarias. El director Hale, que hasta entonces había guardado silencio, emitió un comunicado aceptando su responsabilidad y renunciando formalmente. En el mismo texto, reconocía que Harper había actuado con valentía y que él había sido cómplice pasivo de un sistema corrupto. La declaración sorprendió a todos, pero Harper no la recibió como un gesto noble. «Lo dice porque no tiene otra salida», comentó a Sarah. «Pero al menos, por una vez, está diciendo la verdad». Esa noche, sentada frente a su escritorio, Harper revisó por última vez todos los documentos y grabaciones que habían recopilado en esos meses. Una parte de ella sentía alivio, pero otra sabía que el trabajo no estaba terminado. Recibió un mensaje de Ortega. «La última parte de la serie sale mañana. Prepárate». «¿Prepararme para qué?», preguntó Harper cuando lo llamó. «Para lo que venga después. Cuando expones a gente poderosa, no siempre se quedan quietos». Harper miró por la ventana, hacia la calle oscura. Sabía que Ortega tenía razón, pero también sabía algo más después de todo lo que había pasado. Ya no tenía miedo. La mañana siguiente, las redes sociales amanecieron inundadas con la última entrega de la investigación de Ortega. El título era contundente: «Los rostros de la impunidad. ¿Quiénes se beneficiaron del silencio en Eastbrook?». El artículo no solo exponía los nombres de estudiantes y familias que habían recibido favores ilegales, sino que también detallaba las conexiones políticas y empresariales que habían protegido el sistema durante años. Harper leyó cada párrafo con atención, reconociendo rostros que había visto pasar por los pasillos sin imaginar el alcance de sus privilegios. Las fotografías estaban cuidadosamente editadas para cumplir con las leyes de privacidad, pero la descripción de los hechos era tan precisa que cualquiera en la comunidad podía identificar a los implicados. El impacto fue inmediato. Algunos padres intentaron minimizar lo revelado, diciendo que no todo era tan grave o que se estaba exagerando para destruir reputaciones. Otros, en cambio, comenzaron a exigir investigaciones más profundas, incluso a nivel federal. En la escuela, el ambiente era de tensión absoluta. Los profesores se reunían en pequeños grupos, murmurando sobre cómo reorganizar las clases y quién asumiría responsabilidades ahora que tantos cargos estaban vacantes.
Los estudiantes, divididos, discutían en redes internas. Unos defendían a las familias señaladas, otros aplaudían la valentía de Harper y Ortega. Sara se acercó a Harper durante el almuerzo, con su charola en la mano. ¿Ya viste las reacciones?, preguntó, dejando su comida sobre la mesa. Sí. Justo como esperaba, la mitad quiere quemarnos en la plaza pública. La otra mitad quiere que nos den una medalla. ¿Y tú qué quieres? Harper tomó un sorbo de su agua antes de responder. Que todo esto no se olvide en una semana. Que no solo sea un escándalo pasajero. Esa tarde, Harper recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz masculina grave. Tienes que parar. No sabes con quién te estás metiendo. Harper apretó la mandíbula. Sí sé, y no pienso parar, antes de que pudiera responder. La llamada se cortó. Se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos, consciente de que aquello no era una simple advertencia. Decidió informar a su abogado, quien recomendó documentar todo y notificar a la policía, aunque dudaba que hicieran mucho sin pruebas más concretas. Ortega, al enterarse, sugirió aumentar las medidas de seguridad. A esta altura, Harper, no es paranoia, es precaución. 2 días después, mientras caminaba hacia su auto en el estacionamiento de la escuela, notó que uno de los neumáticos estaba completamente desinflado. Al agacharse para revisarlo, encontró un clavo grande incrustado de forma poco natural. Levantó la vista y vio, a lo lejos, a 2 chicos riéndose antes de subirse a una camioneta negra y arrancar. Harper no se dejó intimidar. Llamó a una grúa, tomó fotos y subió un breve mensaje a sus redes. No me van a detener con amenazas baratas. El post recibió cientos de comentarios de apoyo y de indignación por lo ocurrido. Esa noche, Ortega la visitó en su casa con una carpeta bajo el brazo. Esto acaba de llegarme de una fuente anónima. Son registros de llamadas y mensajes que vinculan a miembros de la junta escolar con funcionarios estatales. Aquí hay evidencia de que intentaron frenar la investigación desde el principio. Harper revisó las hojas con calma, aunque por dentro hervía de rabia. Entonces, no solo sabían lo que pasaba, sino que activamente intentaron protegerlo. Exacto. ¿Y si lo publicamos? Ya no habrá vuelta atrás. La decisión se tomó esa misma noche. Trabajaron hasta la madrugada, verificando cada registro, llamando a contactos, asegurándose de blindar la información. Cuando el reportaje salió a la luz, la repercusión fue más grande de lo que habían imaginado. Las autoridades estatales anunciaron que se abriría una investigación formal contra los funcionarios mencionados. Incluso un par de políticos locales emitieron comunicados negando su participación. Aunque los documentos decían lo contrario, la presión social llegó a un punto máximo. Padres, estudiantes y exalumnos organizaron una marcha hacia la sede del gobierno estatal para exigir reformas inmediatas en el sistema educativo. Harper caminó entre la multitud, sosteniendo un cartel que decía: «La verdad no se negocia. Sara». A su lado, le susurró: «Míralo. Harper, todo esto empezó contigo». «No empezó conmigo», corrigió ella. «Empezó con todos los que se negaron a seguir callando. Yo solo fui la chispa». Esa noche, de regreso en casa, Harper recibió un mensaje de voz de un remitente desconocido. No decía nada. Solo se escuchaba una respiración pesada y, de fondo, el ruido de una puerta cerrándose. Ella lo borró sin pensarlo 2 veces. No tenía intención de detenerse ahora. Sabía que cuanto más se acercara a la raíz del problema, más fuerte sería la resistencia. Pero también sabía que no estaba sola, en su escritorio, junto a su laptop. Descansaba un nuevo sobre que había llegado por debajo de la puerta esa misma tarde. No tenía remitente. Harper lo abrió lentamente y, al ver su contenido, sintió cómo su determinación se endurecía aún más.
Lo que había dentro no solo confirmaba lo que ya sabían, sino que revelaba algo mucho más grande. Y estaba lista para enfrentarlo. El sobre contenía una memoria USB y una sola hoja con un mensaje escrito a mano. Si esto sale a la luz, caerán todos, incluyéndome. Harper encendió su laptop y conectó la memoria. La carpeta principal estaba dividida en varios subdirectorios: finanzas, correspondencia interna, contratos y uno titulado Confidencial. Su pulso se aceleró mientras abría el primero. En finanzas había hojas de cálculo que mostraban transferencias millonarias desde cuentas públicas hacia empresas fantasma. Muchas de esas empresas tenían como accionistas a familiares de miembros de la junta escolar y a funcionarios del Departamento de Educación Estatal. En correspondencia interna, encontró correos electrónicos con instrucciones explícitas para manipular los resultados de evaluaciones académicas, asignar becas a estudiantes que no cumplían con los requisitos y ocultar reportes de acoso o violencia dentro de la escuela. Pero lo que más le heló la sangre estaba en la carpeta confidencial, un conjunto de videos grabados en reuniones privadas donde algunos de los involucrados hablaban abiertamente sobre aplastar a los denunciantes y asegurarse de que los periodistas no tengan con qué trabajar. Harper respiró hondo, intentando asimilar la magnitud del hallazgo. Llamó de inmediato a Ortega. «Tienes que venir ahora mismo», dijo sin rodeos. «Esto lo cambia todo». Media hora después, Ortega y Sara estaban en su sala, con las luces apagadas y solo el brillo de la pantalla iluminando sus rostros. «Esto no es solo un caso de corrupción escolar», dijo Ortega, pasando las manos por su cara. «Esto es una red criminal con tentáculos en el gobierno. Si publicamos esto, habrá represalias», intervino Sara. «No estamos hablando de adolescentes con influencias. Estamos hablando de gente capaz de hacer desaparecer a alguien». Harper los miró a ambos. «Precisamente por eso tenemos que hacerlo». Durante los días siguientes, el grupo se centró en verificar cada archivo. Usaron fuentes de confianza, compararon documentos con registros públicos y se aseguraron de que todo estuviera respaldado en múltiples servidores seguros. Harper incluso pidió ayuda a un contacto que trabajaba en ciberseguridad para garantizar que la información no pudiera ser borrada o alterada. Mientras tanto, los rumores sobre nuevas filtraciones comenzaron a circular en redes sociales. Algunos medios, ansiosos por adelantarse, publicaron notas incompletas y llenas de especulaciones. La tensión crecía. Una noche, mientras Harper regresaba de una reunión con Ortega, notó que un auto la seguía a baja velocidad. Tomó un desvío inesperado y el vehículo hizo lo mismo. Con el corazón acelerado, aceleró hasta llegar a una gasolinera bien iluminada. El auto se detuvo unos segundos a distancia y luego desapareció. Al llegar a casa, encontró un mensaje nuevo en su buzón: «Última advertencia. No publiques nada». La gota que colmó el vaso llegó al día siguiente, cuando el abogado de Harper recibió una citación judicial acusándola de difamación y de obstruir el funcionamiento de la institución educativa. Era un intento claro de intimidación. «Esto es un movimiento desesperado», dijo el abogado, dejando el documento sobre la mesa. «Saben que estás a punto de hundirlos». «Entonces no pienso esperar más», respondió Harper. «Lo publicamos mañana». Ortega asintió. «Mañana, a primera hora, y que caiga quien tenga que caer». La mañana de la publicación. Harper apenas pudo dormir. A las 6 en punto, Ortega subió el reportaje completo, acompañado de todos los documentos, videos y pruebas obtenidas. El título: La red oculta corrupción. Encubrimiento y amenazas en el corazón del sistema educativo. El impacto fue inmediato. Cadenas nacionales retomaron la historia, y en cuestión de horas, las autoridades federales anunciaron la apertura de una investigación penal. El gobernador emitió un comunicado prometiendo tolerancia cero y asegurando que ningún implicado quedará impune. Frente a la escuela,
Una multitud se reunió espontáneamente para apoyar a Harper. Portaban carteles con frases como «Gracias por no callar» y «La verdad nos hará libres». Harper, desde la ventana de su oficina improvisada en casa, los observó con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la batalla no había terminado. Pero por primera vez, sintió que el terreno comenzaba a inclinarse a favor de la justicia. Sarah entró a la habitación con una taza de café. «Todo esto que ves allá afuera», dijo, señalando a la gente, «es por ti». No corrigió Harper. «Es por todos los que se negaron a seguir agachando la cabeza». Y mientras las sirenas de las patrullas resonaban a lo lejos, Harper supo que, sin importar lo que viniera, ya no había marcha atrás. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Las oficinas del distrito escolar fueron allanadas por agentes federales que salían cargando cajas llenas de documentos, discos duros y computadoras. Las imágenes se transmitían en vivo por la televisión nacional, con reporteros narrando cada movimiento como si fuera una final de fútbol. Harper, Ortega y Sarah seguían la cobertura desde la sala de la casa de Harper. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, activistas, incluso antiguos compañeros de escuela querían hablar con ella. «Eres la persona más buscada del país ahora mismo», comentó Sarah. Medio en broma, medio en serio. «No es algo de lo que quiera presumir», respondió Harper, sin apartar la vista de la pantalla. «Esto no se trata de mí». En ese momento, el noticiero mostró la imagen de un hombre esposado saliendo del edificio. Era Robert Hastings, presidente de la Junta Escolar. Detrás de él, 2 miembros más eran escoltados por oficiales. La presentadora explicaba que se les imputaban cargos de malversación de fondos, abuso de autoridad y conspiración para obstruir investigaciones oficiales. «Cayeron los primeros», dijo Ortega, tomando notas. «Pero aún faltan muchos». Esa misma tarde, Harper recibió un mensaje cifrado de una fuente anónima. Decía: «Si quieres entender toda la magnitud, ven sola al muelle 14 a las 11 p.m. Lleva grabadora». Sarah, al enterarse, se opuso de inmediato. «Ni lo pienses. Puede ser una trampa, lo es. O puede que no. Pero no voy a ignorarlo», contestó Harper. «Tomaré precauciones». Ortega insistió en acompañarla, pero Harper se mantuvo firme. A las 10:45 p.m. estacionó su auto a unos metros del muelle y caminó con cautela hacia el punto indicado. El aire estaba impregnado del olor a sal y combustible. Entre las sombras apareció una figura encapuchada. «No tienes mucho tiempo», dijo con voz baja. «Hay más personas implicadas de lo que imaginas. Esto no termina en la junta escolar. Hay empresarios, políticos y hasta miembros de la policía». Le entregó un sobre grueso. «Aquí están las pruebas de los contratos ilegales con constructoras y empresas de seguridad. Muestra cómo desviaron millones que debieron destinarse a las escuelas». «¿Por qué me lo das a mí?», preguntó Harper. «Porque si lo entrego por los canales normales, desaparecerá. Tú eres la única que ha demostrado que no se vende». Sin esperar respuesta, la figura se alejó y desapareció en la oscuridad. De regreso en casa, Harper abrió el sobre y confirmó que el contenido era explosivo: facturas, correos internos, incluso fotografías de reuniones secretas entre los acusados y funcionarios de alto rango. Al día siguiente, Ortega y ella comenzaron a cruzar la información con lo que ya tenían. La red de corrupción se extendía por todo el estado, con ramificaciones en contratos de alimentación escolar, transporte y obras públicas. Mientras tanto, las protestas en la ciudad crecían. Miles de personas marchaban exigiendo la renuncia inmediata de todos los funcionarios implicados. Las redes sociales se llenaron de etiquetas como «Baisha», «Justicia Educativa» y «Busa fuera corruptos». En una conferencia de prensa improvisada, el fiscal general anunció que se girarían nuevas órdenes de aprehensión.
La lista incluía a un senador estatal, al jefe de la policía local y a 3 empresarios de renombre. La sala estalló en murmullos esa noche. Harper se permitió un momento de silencio en su balcón, miró las luces de la ciudad y pensó en todo lo que había pasado desde que decidió no callar. Sabía que aún quedaba un largo camino, pero por primera vez sentía que la balanza se inclinaba hacia el lado correcto. Sara se acercó con 2 tazas de café. «No sé si lo has notado», dijo, «pero hoy, por primera vez, nadie te llamó loca ni exagerada en los medios». Harper sonrió. Supongo que hasta los que dudaban ya no pueden negar la verdad. Y mientras la noche avanzaba, supo que, sin importar lo que viniera después, la lucha ya había cambiado para siempre.